Hola, hola, me da mucho gusto saludarlos en un nuevo episodio de su podcast, el que cuenta historias que inspiran de la comunidad latina viviendo en Canadá. Paraguay en la casa, porque nos visita una psicóloga, terapeuta, que además ha venido haciendo un trabajo súper lindo aquí con mujeres de la comunidad latina y nos va a contar toda su experiencia y además sus estudios que ha tenido en Toronto. Ella es Arami Galeano. Ay, muchas gracias por esa bienvenida tan linda. Y bueno, primera paraguaya en el podcast. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué se siente ser la primera paraguaya que visita Lexstock? Un honor total y espero no ser la última. Por favor. Espero no ser la última. Bueno, que compatriotas a ponernos las pilas. El país es pequeño, entonces paraguayos uno encuentra uno que otro. ¿O cómo has visto esa comunidad aquí? ¿Fuerte? Bueno, mi familia, yo tengo una familia enorme acá. Creo que nosotros somos todos los paraguayos que estamos acá. Pero interesante que me preguntes eso porque, de hecho, mi esposo, bueno, creo que los dos estamos como muy llamados a crear comunidad. Y llegamos aquí y de alguna u otra manera él empezó a comunicarse con la gente, se contactó con la embajada y terminó armando el primer grupo de WhatsApp de paraguayos en Canadá, donde hay paraguayos de Winnipeg, Vancouver, Toronto, o sea, como que estamos todos ahí. Y el año pasado hicimos un encuentro grande, festejamos una fiesta que se llama San Juan, que es muy típica del Paraguay, se hace por lo general, justo ahora acaba de terminar la época, como junio, julio, pero nosotros lo festejamos en noviembre, porque justo son comidas muy pesadas las que se comen, que son más, van más con el frío, con el invierno, porque esta es la época de invierno en Paraguay. Entonces, por eso lo hicimos en noviembre y bueno, estuvimos ahí varios paraguayos, creo que fuimos como 40 personas más o menos. Igual es poquitito, obviamente, comparado con los colombianos, los mexicanos, pero sí, hay varios paraguayos aquí. Y también escucho mucho todo el tiempo cuando conozco otros latinos de que esa es la primera paraguaya que conozco y yo como, sí, ya sé, somos como unicornios, así de que... Contados con una mano, pero bueno, así lo bueno es poquito, ¿no? Total, exclusivo. Total. Yo siempre digo, encontrar un paraguayo es como encontrar un trébol de 4 hojas, ¿no? O sea, y tu vida mejora. Hoy voy a pedir un deseo para que se me cumpla y empecemos bien este día. Oye, a mí me da mucho gusto que estés aquí visitándonos, contando historias. Tuve la oportunidad de conocerte en un encuentro súper lindo, donde hicimos una conexión y desconexión a la vez del mundo. Eso es a lo que te dedicas acá. Te he visto muy activa también en grupos de mujeres. Esa es tu red en la que apoyas y en la que te apoyas, me imagino, también para este proceso migratorio. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando de por qué esta paraguaya, que es psicóloga, decide un día, me voy para Toronto. Bueno, esa historia es un poquito interesante. Mi familia, de parte de mi papá, primos, tíos, migraron ya hace como 25 años más o menos a Toronto y vinieron varios de ellos, ¿ok? Entonces, la familia de mi papá, que quedó en Paraguay, por así decir, quedó muy pequeñita. Y cuando yo cumplo 15, en Paraguay es muy típico que, bueno, las personas de clase media alta vayan o a Disney o festejen los 15. Como yo ya había ido a Disney, llegan mis 15 y yo era como, bueno, ¿qué hago? Empiezo a pensar. No estaba muy segura de querer festejar, estaba más como que quería viajar. Y bueno, ahí en conversación con mis padres surge la idea de, ¿qué te parece si nos vamos a Canadá? Te vas a visitarle a tu familia allá y de paso conoces. Y en ese entonces no se hablaba de Canadá en Paraguay, o sea, no se conocía mucho, todo era Estados Unidos. Todo era Estados Unidos, todo el mundo quería, como el sueño americano, todo el mundo quería ir a Estados Unidos. Y yo en esa época era muy fan de Justin Bieber. Entonces, cuando a mí me hablan de Canadá, yo obviamente directo asocio con Justin y yo como, obvio sí. O sea, yo no sé qué hay allá, no sé qué es eso, pero es Justin Bieber, obvio. Entonces yo, sí, vamos. Entonces, bueno, justo fue en julio, cuando cumplo 15, vengo con mi abuela y nos quedamos por un mes en la casa de una tía. Y yo, Moni, llego a Toronto
y yo no te puedo explicar la sensación visceral que yo tuve de este es mi lugar en el mundo. Realmente no tengo palabras para explicarlo y fui siempre muy privilegiada en el sentido de que yo había viajado bastante ya en mi vida a Brasil, a Estados Unidos, a Miami, como que a Orlando, a Disney y bueno, a otros lugares y nunca, o sea, si bien todos los lugares eran como wow, qué lindo, ¿no? Nunca había sentido esa sensación de conexión. Es aquí, como... Y yo estaba como, yo caminaba esas calles de Toronto y yo era como, wow, todo era así, demasiado increíble. Y yo ahí dije, yo voy a vivir acá. O sea, yo tengo que vivir acá. Entonces yo vuelvo a Paraguay, destrozada. O sea, no te puedo explicar lo mucho que yo lloré cuando yo llegué. Para mí era así como, no, tengo que volver y este lugar que me encanta. Pero entonces yo llego y digo, ok, yo voy a ir a vivir allá, yo tengo que ir a vivir allá, ese es mi lugar en el mundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo empiezo a hacer una estrategia literalmente de qué son las cosas que necesito si algún día quiero ir a vivir a Canadá. Ok, inglés. Ya yo estaba estudiando inglés, pero como que no le estaba dando, o sea, ya sabes, era adolescente, no le estaba realmente prestando atención, como que era una de esas cosas más que tenía que hacer. Yo digo, no, o sea, de ahora más yo me enfoco en el inglés, series en inglés, música en inglés y empiezo a tomar más en serio mis clases. Necesito tener buenas notas porque quizás pueda conseguir una beca. Entonces necesito como súper enfocarme. Y así me empiezo a armar mi plan. Entonces, por un lado, siento que fui muy objetiva en ese sentido de tratar de ponerme metas claras. Y al mismo tiempo, yo traje, creo que hasta ahora en el TTC tienen estos flyers del mapa de Toronto. Sí. Yo había traído uno de esos y yo en mi habitación abrí ese mapa y yo tenía ese mapa de Toronto pegado en mi pieza para verlo todos los días. Tenía la bandera de Canadá, o sea, yo estaba así enfocada como que visualizando todos los días, o sea, no, súper con la mente en el juego. Y yo empiezo a decirle a todo el mundo, ok, yo me voy a ir a vivir a Canadá. Yo me voy a ir a vivir a Canadá. Y nadie como que, o sea, obviamente tenía 15 años. O sea, todo el mundo era como, ajá, sí. Los sueños de una niña. Claro. ¿No? O sea, 15 años. Sí, y empecé realmente a obsesionarme. A mis compañeros de colegio, yo a todo el mundo le decía que yo me iba a ir a vivir a Canadá y me acuerdo que se burlaban muchísimo de mí porque era como de que, ajá, claro, ellos me preguntaban, ay, bueno, ¿y cómo vas a hacer? Y yo, bueno, no sé, solo sé que me voy a ir. Y bueno, empiezo realmente a ponerme las pilas, a tratar de cumplir todas esas metas. Mi idea era, al terminar el colegio, venir a estudiar ya aquí. Cuando yo termino el colegio, pasan muchas cosas a nivel familiar que realmente tampoco me permitían como estar enfocada en ese momento viajar, por un lado. Por otro lado, empiezo a buscar becas ya en mi último año de colegio y me encuentro con la realidad de que yo tenía pensado de que conseguir becas para estudiar aquí en Canadá era muy parecido a los Estados Unidos, ¿no? Que te dan beca por baile, por deporte, por buenas notas, por todo. O sea, yo siento que en Estados Unidos es mucho más fácil conseguir una beca que aquí. Y me encuentro con que prácticamente no habían becas para la universidad y las becas que te ofrecían eran muy pocas, de que $1,000, $2,000, que uno como estudiante internacional eso le sale $60,000, o sea, que son $1,000 de 60,000, ¿no? Entonces, bueno, sumadas todas esas cosas, yo digo como, no, o sea, no es el momento y fue para mí muy frustrante también porque yo tenía realmente muy metida esta idea de termino el colegio y me voy. Entonces, bueno, me toca decir, ok, cambio de planes, termino la universidad acá en Paraguay, porque yo lo que vi es que los másters sí eran mucho más accesibles y que sí había como más posibilidad de becas para un posgrado aquí. Entonces yo dije, bueno, plan B, hago un posgrado allá. Me toca esperar. Termino la universidad. Bueno, pero empiezas ahí a estudiar psicología. Empiezo a estudiar psicología. ¿Y cómo te llama el tema de la psicología? ¿Cómo elegir ser psicóloga y no médico, no abogado, otra cosa? No sé. Bueno, hay muchas cosas ahí en mi historia personal que, bueno, sin entrar demasiado en eso, yo a los 16 años, por primera vez pido ayuda. O sea, que te digo que justo es más o menos ese periodo en el que estaba por terminar el colegio, que bueno, a nivel familiar estaban pasando muchas cosas.
Y yo por primera vez le digo a mis padres como yo necesito ayuda, o sea, yo necesito ir al psicólogo. De chica, ya yo había ido al psicólogo porque mis padres son divorciados. Entonces, digamos que ellos me llevaron siempre para que yo como que lleve bien la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi mamá me dice, ok, me lleva a la psicóloga y esta psicóloga, Moni, yo siempre digo, me salvó la vida. O sea, literalmente me salvó la vida. Yo estaba en un lugar demasiado, siento, oscuro y estaba lidiando con demasiadas cosas que yo venía arrastrando de mi niñez, pero también en ese momento estaba en una relación muy tóxica, como donde había mucho abuso, y me estaba costando mucho también terminar esa relación. Entonces yo, gracias a ella, logro por fin terminar con esa relación que estaba siendo tan tóxica y al mismo tiempo trabajar en mí, como realmente escucharme, procesar todos los traumas que tenía, cosas que yo no había hablado con nadie jamás. Y es esta psicóloga la que te ayuda. Y es esta psicóloga, sí, ella se llama Celeste, que me ayuda como a procesar todo eso, a empezar a hablar y a darme cuenta yo también de que había muchas cosas que yo había normalizado o minimizado que realmente no eran normales. Y esta es la primera persona que, para empezar, me escucha y en segundo lugar me mira a los ojos y me dice, todo lo que estás sintiendo es válido. Y esto no es normal y nadie tiene por qué pasar por todo esto. Entonces, siento que fue el simple hecho de tener ya ese espacio, fue sanador y transformador en sí, pero también empezamos a trabajar en muchas cosas, en mi autoestima, en quién era yo realmente, quién quería ser, cómo empezar a conocerme. Y cuando yo empiezo a ver el resultado de todas esas sesiones, yo dije como, wow, o sea... Quiero ser psicóloga. A mí me encantaría poder hacer esto por alguien más, porque yo siento que si yo logré salir de ese pozo tan hondo en el que estaba y lograr ver la vida de una manera completamente diferente, yo creo que cualquiera puede hacer esto. ¿Tú crees, Arami, como profesional en el tema, que cuando tenemos unas etapas de niñez tranquilas, una niñez sana, una niñez sin ese tipo de traumas, pues tenemos adultos felices y sin traumas que sanar? Porque finalmente todo parte desde esa niñez, ¿cierto? Sí, totalmente. Y eso, Moni, para mí también fue muy como raro y no, porque con mi esposo viene de otra realidad completamente diferente. O sea, obviamente que todas las familias tienen sus cosas, pero él sí tuvo una niñez mucho más sana, con una familia mucho más estable. Y al principio era muy simpático porque obviamente yo tenía ciertas reacciones, ciertas secuelas, por así decir, de este trauma que él no entendía. Entonces, y habían cosas que para mí quizás eran normal, que para él no, o cosas que para él eran normal y para mí no. Entonces, esa interacción entre nosotros fue muy interesante y de hecho yo creo que mi relación con él me ayudó demasiado también a ver otra realidad, a ver cómo se veía algo, una relación sana para empezar. O sea, él fue la primera persona con la cual yo tuve una relación sana que me mostró cómo se veía un vínculo seguro y siento que sí, que durante toda mi vida él fue mi gran maestro también en ese sentido, pero también fue interesante para él del otro lado, porque a medida que yo iba entendiendo ciertas reacciones que yo tenía, ciertas como secuelas de ese trauma en el cual yo estaba trabajando, por darte un ejemplo, a mí los ruidos fuertes o sea, yo así de que saltaba, o sea, me desregulaba mucho escuchar ruidos fuertes y él se quedaba así como de que, ¿qué te pasa? O sea, como no entiendo qué está pasando. O yo me quedaba ya así como con miedo, como... Y entonces me tocó también a mí explicarle como a medida que yo me iba entendiendo también, hey, cuando pasa esto, lo que está pasando en mi mente es esto y lo que necesito de vos, porque claro, él también me decía, ok, ¿yo cómo te apoyo en esos momentos cuando pasa eso? Entonces ahí yo empiezo a decirle como, bueno, lo que puedes hacer es decirme, o por ejemplo cuando yo escucho un ruido de afuera, soy muy sensible, soy lo que le llaman persona paz, persona altamente sensible.
por ende soy muy sensible a los estímulos. Entonces, un sonido que hay afuera que quizás vos no estés escuchando, yo estoy escuchando. Y a mí eso me está perturbando, o quizás estoy pensando qué es eso, no me siento segura, empiezo a dudar. Entonces, para mí es muy útil que él me diga de repente si ya nota que yo estoy así, o si hubo un ruido fuerte como que, hey, fue el dishwasher, o fue el lavarropas. Tranquila, no pasa nada. Y yo ya como, ok, vuelvo a mi centro, la me paciencia que debe tener, el amor que debe tener. Obvio. Esa obvio. red de apoyo que te puede acompañar en estos momentos y digamos que en esa detección de lo que tú vives, ¿no? Claro. De ser una persona paz, como lo mencionas. Poderlo identificar además. Exacto. Saber que no es normal que yo esté escuchando como con tanta sensibilidad los ruidos. Eso también sirve de herramienta para las personas que nos están escuchando y digan, oye, yo siento eso o me siento de esa manera, y si soy red de apoyo, ¿cómo los puedo ayudar? Exacto. Y ojo que aquí quiero también aclarar una cosa, Moni, hablando de esto. Me parece importante decir y que la gente también entienda que el hecho de que yo entienda y que yo le explique a él lo que me pasa no es una justificación para yo actuar de X manera, ¿ok? Porque a medida que yo voy entendiendo también esto, yo a la par estoy trabajando con herramientas que me ayuden en algún momento a yo sola poder regularme. Entonces yo creo que ahora con muchas de esas cosas ya yo estoy en un punto en el que yo sola ya sé qué me sirve, qué necesito en esos momentos, y que él, o sea, como que vaya acompañando y entendiendo ese proceso, pero a la par no tampoco depender completamente de la otra persona, ni tampoco usar por eso que a mí no me gusta tanto trabajar con las etiquetas, soy como muy precavida de usar eso, porque después hay mucha gente de que no, pero yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, entonces esto como que te aguantas que yo sea así, ¿no? Porque esta etiqueta justifica esta acción, y la manera en la cual yo lo veo es que eso nos puede ayudar a entendernos, pero de una manera que nos ayude también a hacernos responsables de qué necesito cuando yo estoy en estos momentos. Ahí quiero preguntarte, porque ya de la ansiedad y de la depresión se ha hablado, por fortuna, ya lo estamos normalizando y ya sabemos que es real, que no es algo de la generación de cristal y que no, es real, existe. Y cuando ¿cómo detecto eso? ¿Cómo sé que estoy en un estado de ansiedad, de depresión? Algunos síntomas, algunos tips que tú nos puedas decir. Bueno, lo más común o más fácil, la manera más fácil de detectar que estoy teniendo algo es si hay ciertas cosas, ciertas actividades cotidianas que yo podía hacer que ahora no puedo hacer. Ya sea porque estoy con demasiada tristeza, ya sea porque no me puedo levantar de la cama, ya sea porque estoy teniendo estos ataques de que se me acelera el corazón, que empiezo a hiperventilar. Pero digamos que la primera marca es dejar o cuando eso nos empieza a imposibilitar hacer actividades de nuestro día a día. Eso ya es obviamente un extremo, digamos. Pero en el día a día, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? El tema de la ansiedad, por ejemplo, tiene que ver con lo primero que generalmente la gente empieza a hacer es evitar cosas. Ejemplo, si tengo ansiedad social, empiezo a evitar ir a eventos, empiezo a evitar, no sé, hablar por teléfono, empiezo a perderme de cosas que normalmente quizás quiero hacer o que me interesa hacer, pero para evitar el nivel de intensidad o de desregulación que eso me genera, yo empiezo a, no me voy a ir a esta fiesta, no voy a hablar con esta persona, no voy a ir a un podcast, porque como ese tipo de cosas. Y bueno, con la depresión creo que sí ya es como más sabido este tema de la tristeza que persiste por más tiempo. De igual manera también hay un tipo de depresión que es lo que veíamos también con Robin Williams, creo que fue el actor que él estaba como en un mood súper feliz y al final todo el mundo fue como que, wow, no sabíamos que tenía depresión, que también puede ser. Hay gente que logra enmascarar muy bien sus síntomas, pero sí sería como esto de no encontrarle mucho sentido a la vida, no entender para qué estoy acá, estar como en este piloto automático, mucha, como te digo, sentimiento de tristeza, llanto, no tener energía para hacer nada. Entonces digamos que esas podrían ser
o algunos de los síntomas que uno pueda estar experimentando. Ujú. Y ese es justamente el momento en el que se pueda pedir ayuda. Pero no Exacto. siempre lo hacemos porque Ujú. creemos que yo lo puedo superar sola. ¿Sabes? Como que yo Ujú. puedo distraer la depresión o yo puedo distraer la ansiedad. Ujú. Y me dejo llevar hasta que esto asciende a otros niveles Ujú. que ya, bueno, nos llevan a unas consecuencias desafortunadas. Claro. Pero importante para la red de apoyo que sí puedan estar pendiente a esos cambios y poder Ujú. sugerir. Sí. Y sugerir sin malinterpretar o sin lastimar, que también se Ujú. puede convertir en algo complicado, Sí. porque entonces se relaciona un poco el asunto de deberías ir al psicólogo. O sea, Ujú. como que me pone de una vez en alerta. No es lo mismo que yo te diga, ay, deberías ir al médico para que te hagan un chequeo, Exacto, ¿cierto? claro. Porque Sí, sí, a que te sí. digas deberías ir al psicólogo, a que Ujú. hables con alguien. Sí. Poder naturalizar este tipo de situaciones también hace Ujú. parte de estos espacios de comunicación Claro. que nos permite llegar a la gente y decir, oye, sí, tal vez hablando con un psicólogo pueda encontrar yo esas luces. Y Ujú. es básicamente lo que hacen ustedes, ¿no? Sí. Desde su profesión es más bien ser faros de luz, Ujú. porque en sí las respuestas están, yo considero, en cada corazón, en cada Totalmente. persona. Totalmente. Pero poder tener las herramientas sí viene de una teoría y de un Ujú. estudio. Total. ¿Qué viniste a estudiar acá, Aramí? Cuando te viniste, terminaste Paraguay, Ujú. psicología clínica, Psicología clínica. y te Ujú. viniste a estudiar acá. Y vengo a estudiar aquí un programa de Mental Health Counseling, pero bien enfocado en abuso emocional, físico, financiero, etcétera. Como que era un programa de un posgrado de 2 años en George Brown College y muy enfocado en toda la parte de trauma por ese tipo de cosas. Y también ahí yo me empiezo a interesar más y empiezo a entender un poquito más. El enfoque que tenía este programa era muy, aquí le llaman como cultural awareness, de tener en cuenta que hay muchos migrantes, ¿no? Entonces, por primera vez empiezo a entrar un poquito en, hey, salud mental de los migrantes, como que ahí hay algo, ¿no? Y también, obviamente, yo misma empiezo a experimentar los famosos 7 duelos del migrante. Entonces empiezo también ahí yo a, por mi lado, investigar más, leer más. Ok, ¿qué es esto que nos pasa cuando migramos? Esto tiene un nombre, no soy solamente yo, no me estoy volviendo loca, ¿no? Y fue para mí muy interesante porque es un tema del que no se hablaba mucho. Siento que ahora ya hay un poco más de conciencia, como estamos en un grupo, en un mundo tan globalizado y siento que la migración está como muy en auge. Bueno, siempre, la verdad es que siempre migramos, pero ahora con el tema de las redes, siento que eso como está más visibilizado y bueno, empiezo yo a meterme mucho en lo que es el trabajo del doctor José Bachotegui, que es el, creo yo, de las pocas personas que estudió realmente la salud mental del migrante y qué es lo que pasa con el síndrome de Ulises, los 7 duelos migratorios, cuáles son los síntomas, todo este tipo de cosas. Entonces, por un lado, empiezo a enfocarme mucho en eso y también empiezo a entrar más en todo lo que es trauma gracias a este programa que me da como una base en eso. ¿Cuáles son esos 7 duelos del migrante? Bueno, cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdidas. Entonces, básicamente son las cosas que perdemos cuando migramos, que son la lengua, ya sea, eso puede ser incluso si somos latinos, porque fíjate que muchos de los términos que yo uso quizás vos no usás, o quizás nos perdemos como ahí en la traducción. Entonces, incluso si vamos a un país en el cual se habla nuestro mismo idioma, los chistes no son los mismos, hay ciertas palabras, ¿no? Como la jerga común, quizás no es la misma, entonces uno empieza a como hacer su duelo por la lengua, la tradición, la cultura, las comidas, la tierra, que se entiende como el paisaje, ¿no? El estatus social, que siento que es uno que nos pega muy duro, que por lo general uno como migrante, no importa que eras ingeniero en tu país, venís acá a empezar de cero, ¿no? Que por lo general es de abajo, a no ser que ya vengas con un trabajo. Pero, entonces, bueno, son esas, digamos, esos son los duelos por los cuales pasamos. Esa sensación de que te mueres literalmente es real. Es real. No me la he inventado yo, ¿cierto? Es real, totalmente. Hay un cambio de identidad muy profundo. Y a mí me pasó en el sentido de que yo realmente tenía un tema con Paraguay siempre.
de que yo nunca sentí que pertenecía. Yo nunca sentí que pertenecía en mi familia, siempre me sentí como la oveja negra. Yo siempre decía la oveja bailarina de la familia, porque toda mi familia es voleibolista, súper deportistas. Yo en mi vida toqué una pelota. Entonces yo fui como ahí la oveja bailarina de la familia, pero en general, o sea, incluso con mis amigos me costaba mucho como entablar relaciones muy fuertes. Y bueno, ahora que ya estoy aquí y hice ese proceso de entender por qué, de dónde venía eso, es que me di cuenta que me veía muy, como que yo siempre estaba tratando de encajar, y eso implicaba que yo tenía que esconder muchas partes mías, quizás. Sin embargo, al venir acá, yo siento esta sensación de libertad, no solamente de libertad en cuanto a seguridad, como mujer especialmente. Yo sé que ser mujer en Latinoamérica es una experiencia muy diferente, ¿no? Pero entonces no solamente en cuanto a tema seguridad, sino también de poder ser como yo de manera más auténtica, de poder vivir y permitirme experimentar sin tener que tener aquí quizás la mirada de mi familia o personas juzgando que esto no va con nuestra cultura o con la religión, etcétera. Entonces, sí siento que para muchas personas puede ser esa sensación como de libertad, y para otras puede ser al contrario, ¿no? Esta sensación de ahora yo tengo que encajar en esta sociedad y qué tengo que hacer para adaptarme a la cultura canadiense. Sabes que lo relaciono mucho lo que dices con la edad de pronto. Tú llegaste chiquita, de una edad, y ya llegar de 30 más. Yo creo que lo hace más distinto, difícil quizás, porque ya a los 30 o más tú has construido una personalidad, una vida, unas raíces mucho más sólidas que una chica de 20 años, de 15 años, que está intentando construir una versión de sí misma. Entonces, en esa búsqueda, llegar a un nuevo país puede ser un aliciente y el país de las maravillas para explorar. Claro, totalmente, Moni, y de hecho, por eso cuando hablamos también del duelo migratorio, hablamos de que esta es una experiencia súper individual y personal, porque hay demasiados factores, ¿no? En mi caso, yo siento que también, por el hecho de que yo decidí a los 15 años que ya iba a salir de mi país, siento que de alguna u otra manera yo también empecé ya a mentalizarme y a como detach un poco de mi familia, de los amigos, porque yo sabía que en algún momento yo iba a salir. Entonces, siento que eso me ayudó en un sentido. Y también, de hecho, entendiendo esto del duelo migratorio, esto está muy ligado, la sensación de pérdida va a ser más o menos fuerte según qué tan fuerte era tu relación con lo que perdiste. Entonces, por ejemplo, para las personas que vienen de una familia muy grande y muy unida, como mi esposo, por ejemplo, quizás eso le puede pegar más duro. Sin embargo, para mí, que vengo de una familia chiquita, donde siempre se nos inculcó mucho la independencia, como que cada uno por su lado, y mucho de este tema de la libertad y de andar. O sea, mi abuela, por ejemplo, ella trabajó en las Naciones Unidas y ella viajó toda su vida, y la conversación con ella siempre era, o sea, anda, explora, como que. Y siento que viene mucho como de esa influencia también, ¿no? De que cada uno a hacer lo suyo, ¿no? ¿Sabes? Y volvemos a llegar al mismo punto de partida de la niñez, de esa niñez. Claro. ¿Cómo determina cómo va a ser ese adulto? Totalmente, sí. O sea, definitivamente hay que fortalecer al niño, sí. O sea, si tienen hijos, si tienen sobrinitos, a los niños que tengan cerquita, fortalecer esa base, que de ahí en adelante, si usted no le generó traumas a un niño, ese niño adulto no tiene nada que sanar. Totalmente. Está perfectamente bien. Y siento que es muy lindo ver que ya ahora hay mucho trabajo alrededor de esto de la crianza consciente, hay más herramientas para los padres, porque también quiero ser muy cuidadosa acá de que no quiero tampoco que los padres se sientan culpables, ¿no? Porque muchas veces, o sea, tampoco se trata de echar la culpa ni de buscar quién es el responsable de esto, ¿no? Sino de que también siento que nuestros padres vienen de una generación de que, no sé, muchos de ellos, sus padres o sus abuelos vienen de la guerra, o sea, el contexto era muy diferente. No había, yo siento que siento que nuestros padres todavía estaban muy en ese modo sobrevivencia. Siento que somos la primera generación que tiene un poco más de estabilidad para procesar todos los traumas, no solamente nuestros, sino que todas nuestras generaciones, porque ahora ya se habla también del trauma transgeneracional, ¿no? De cosas que justo se descubre esto
gracias a estudios que se hicieron con nietos de personas que estuvieron en el Holocausto. Y cómo esos nietos que nunca tuvieron contactos con sus abuelos, que nunca conocieron a sus abuelos, tenían síntomas de trauma. Que esto se pasa de generación en generación. Entonces, me parece importante también entender que sí, o sea, una vez que ya tenemos la información, siento que tenemos esa responsabilidad de tratar de hacerlo mejor y también entender que siento que ya nuestros padres hicieron algo mejor de lo que ellos recibieron, ¿no? Y bueno, que también ahora aprovechar que vivimos en la era de la información, de la globalización, de que tenemos tantas herramientas a disposición para poder informarnos y tratar de justo llegar a esas crianzas un poco más consciente con otras herramientas, ¿no? Y otra cosa que me parece también importante es que como adultos, para los que sí vivimos estas experiencias duras, también podamos llegar a un punto en el cual digamos, ok, todo esto me pasó y a partir de ahora yo soy responsable de mi vida y qué hago yo con todo esto que me pasó. ¿Mm? Y es que para cerrar un poco el tema de la crianza, pues cada quien hace lo mejor que tiene con lo que tiene. Total. Con sus herramientas. Uh-huh. Si tus herramientas son de venir de donde quieras venir y eso es lo que sabes, seguramente lo estás haciendo bien desde lo que sabes. Totalmente. No se puede actuar desde otro punto de la vida. Exacto. A mí, esta conversación la podríamos extender muchísimo más. Total. Podríamos hablar de muchísimos otros temas, porque además la salud mental creo que es un mundo de posibilidades, Uh-huh. que cada paciente que tienes es un mundo de infinitas opciones, además por lo que trae, por lo que ha sido, por lo que proyecta, por lo que sueña. Uh-huh. Quisiera que le dieras un consejo, o cuál es tu mantra, o cuál es esa frase que te aterriza y que te vuelve acá y que te permite seguir siendo esa mujer inspiradora, soñadora, pero tranquila además, esa bailarina de la familia. Bueno, yo siento que más que una frase, para mí es muy importante encontrar pequeños momentos en el día donde yo pueda parar y conectar conmigo, volver a mi centro, escucharme. Yo le llamo como hacer un check-in conmigo de unos 5 minutos de que, ok, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi mundo interno en este momento? ¿Está todo ok? ¿Estamos ok? ¿Continuamos con el día? O no, mira que necesito estirar o necesito llorar o necesito hacerme una meditación de unos 5 minutos. Como me parece muy importante tener, especialmente como migrantes, tener esos momentos de pausa intencional, porque siento que tendemos mucho a... Es muy fácil entrar en el piloto automático en el día a día y lo que pasa ahí es que empezamos a embotellar muchas emociones y eso en algún momento es como una olla a presión que explota. Entonces yo diría que para cualquier persona tener esos momentos de check-in, incluso al despertarnos, porque hay veces que ya al despertar te pasa que estás como que, ay, no me aguanto, o sea, pasé una mala noche, no sé qué me está pasando hoy y eso ya también nos programa para el día. Sin embargo, si yo ya al despertar me hago un check-in de cómo me siento, ok, dormí bien, estoy bien, como que me hago un estiramiento, tal, empiezo el día de otra manera. Si ya me conozco, si ya sé que tuve una mala noche, que estoy irritable, yo puedo inclusive ya quizás decirle a mi esposo, hey, mira, o sea, pasé una noche horrible, quiero estar la mañana en silencio, por favor, no me hables, necesito como mi espacio. Se vuelve muy diferente al que simplemente reaccionar, gritar, como empezar desde ese automático, ¿no? Entonces, yo diría que eso puede ser muy útil para todos, tener esos momentitos en el día. Ese momento exacto de pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa para que por favor metas la mano aquí, saques un papelito, por favor, lo leas y nos cuentes qué dice. ¿Qué es lo más raro que has comido desde que llegaste? Y lo repetirías. Uf, o sea, la comida, este es un tema que yo soy muy picky. A ver, ¿qué es lo más raro que comí desde que llegué? Honestamente no sé cuál es el nombre de la comida, pero es una comida de Etiopía que se come con las manos y que es como un pan que es como, se siente como una plastilina y uno va partiendo ese pan y va agarrando como lo que quiere
meterla adentro y comer. Entonces eso creo que hasta ahora es lo más raro, al menos que me acuerdo ahora mismo que comí. ¿Y lo repetirías? No lo repetiría, no. No, la verdad que no me encantó. Lo he probado, lo he comido, es como muy blandita la sensación. Sí. Tampoco lo repetiría. Ok. Bueno, ya no me siento estamos tan mal. juntas en esto. Ok. Para mí, qué gusto hablar contigo. Yo creo que podríamos hacer 2 y 3 episodios más hablando de salud mental, de tu vida, de las experiencias. Nos quedó tema por hablar del impacto que has tenido aquí con las mujeres en Toronto, pero ¿dónde están tus redes sociales? ¿Cómo te ubicamos para saber más de ti? Claro que sí, me encuentran en Instagram como @sanaccion con X_terapia. Listo, ahí está. Te contactamos, te escribimos y ya. Mismo. Y ahora te vamos a dar un regalo muy especial por haber venido, por sacar el tiempo de acompañarnos, de contarnos Qué lindo. historias inspiradoras. No. ¿La cogí bien? Mira, esa niñita súper soñadora. Aquí anda. ¡Ay, qué divina! Mira. Fue cuando soñaste y decretaste y manifestaste y dijiste, voy a vivir en Toronto. Sí, ¿cierto? literal. Bueno, pues sin haber escuchado esa historia, ya la producción sabía. Andrés dice, es que encuentra siempre la foto. Y me da mucho gusto que te permita ese recuerdo, volver a esa niña soñadora. Sé que estás cumpliendo tus sueños de vivir en la ciudad que imaginaste, que proyectaste, que fuiste súper estratégica para llegar acá. Coincidir contigo ha sido maravilloso. Espero que nos volvamos a ver. Bienvenida siempre, esta es tu casa. Muchísimas gracias, mil gracias, Moni. Como siempre, un placer estar contigo. Gracias por el espacio y encantada. Espero volver pronto. Por favor. A ustedes, muchas gracias por ver este episodio, por escucharlo. Si les gustó, por favor, reenvíenlo. Cuando los niños sueñan, se permiten además visualizarse y cumplir esas expectativas de vida, sobre todo ser felices. Yo soy Mónica Salazar, en la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción la agencia Stroh. Bye bye.